Hola a todos, continuando con nuestra clase de psicoeducación, les recuerdo que estábamos viendo las diferentes herramientas conductuales para la psicoeducación. En esta ocasión vamos a tocar lo que es la entrevista conductual, que es parte de otra herramienta que mirábamos la clase pasada, que es la, la evaluación conductual. Entonces la evaluación conductual se hace también a través, o más bien dicho, una de las formas de hacer esa evaluación conductual, pues es a través de la entrevista conductual. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es una entrevista conductual? Pues una entrevista es un procedimiento de obtención de información mediante la conversación con una o varias personas en las que se indaga mediante preguntas orientadas. Esto es muy importante porque cuando hablamos de preguntas orientadas, quiere decir que la entrevista conductual, como vamos a ver más adelante, pues es una entrevista semiestructurada. Es decir, que sí se puede ahondar en las respuestas, pero las preguntas ya están orientadas para que sacar las respuestas más efectivamente y poder hacer una evaluación conductual de mayor efectividad. ¿Cuáles son las cualidades al momento de nosotros hacer entrevista conductual? Y que les va a servir mucho, o de hecho es una herramienta necesaria para poder establecer las necesidades de la psicoeducación, cómo establecer la intervención de la psicoeducación. Pues las cualidades es que es un recurso económico, es decir, el coste-beneficio, se ahorran muchos pasos, es sumamente económico lo que es la entrevista conductual a raíz de todo el beneficio que puede tener. Hay un feedback inmediato, pues al estar en la entrevista, pues inmediatamente en esa relación paciente-psicólogo, pues puedes entablar ese feedback inmediatamente. Hay una retroalimentación. ¿Por qué? Porque no es una entrevista con respuestas sí o no, bueno o malo, ¿no? Es una entrevista donde se ahonda, se busca la causa de esa problemática. Es flexible por el tiempo, no hay un tiempo determinado y los temas que se tocan tampoco únicamente se tocan temas que puedas tocarlos ahí, ya no. Pueden surgir una gran variedad de temas. Es orientadora, te va a orientar, dependiendo de toda esa información que tú vayas sacando, va a orientarte para saber qué instrumentos vas a utilizar. Esto es muy importante porque de pronto viene alguien con depresión y alguien con fobia y pues es diferente, o con ansiedad y depresión y es diferente la intervención que vas a tener. Es clarificadora porque en esa entrevista o en esa evaluación conductual que tú hagas, pues vas a establecer con qué instrumentos vas a medir ciertas conductas. Y entonces, eh, la entrevista te va a clarificar los datos que te arrojen esos instrumentos de evaluación. Estas son las cualidades. La entrevista conductual resalta la conducta como elemento fundamental de análisis del funcionamiento humano. Es decir, a través de esta entrevista conductual, tú lo que vas a buscar es la conducta. Va a ser lo fundamental. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa durante la conducta? ¿Qué pasa después? ¿Qué consecuencia trae esa conducta? ¿Qué tipo de información vas a obtener? Pues, o vas a buscar el contexto de las conductas. Recordemos que es una psicoeducación, es una intervención que tú vas a hacer. Entonces, hay una problemática ya es enfermedad o un exceso o déficit de conducta, como lo tocábamos en el tema. Entonces, tú vas a buscar el contexto. ¿Qué hace que aquella conducta se esté repitiendo? ¿Qué hace que aquella conducta esté en déficit? ¿Qué hace que aquella conducta esté en exceso? O sea, ¿cuáles son las variables que hay alrededor? ¿Cómo se obtiene la información? Pues es un proceso, le decía en la diapositiva pasada, es un proceso directivo. O sea, el psicólogo es el que está dirigiendo.
semiestructurado porque a pesar de que hay una estructura, pero esa estructura no es rígida, no es cuadrada, sino que puede, puede tener el beneficio de que puedes ahondar en esa problemática que tú estás interviniendo en esa entrevista. Eh, entonces, interpreta toda la información que tú vas a recibir, como es una entrevista conductual, entonces la tienes que interpretar desde el modelo teórico conductual o cognitivo conductual, dependiendo hacia dónde vaya la intervención. ¿Por qué es importante esto? Porque de pronto queremos tocar otros o con otros paradigmas. Entonces va a haber conceptos o va a haber datos que no van a ser entendidos. Y eso pues va a hacer que la evaluación no sea tan efectiva como podría ser. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? En el inicio, las, el psicólogo o entrevistador va a explicar la necesidad y la utilidad de esa entrevista. ¿Por qué es necesario y por qué es útil? ¿Okay? ¿Por qué es necesario? Porque tú estás conociendo el contexto, estás conociendo la problemática, estás conociendo a la persona y lo que hay a su alrededor que están produciendo que haya ese exceso o déficit de conducta. Y también estableces que hay una necesidad de colaboración. Hay un compromiso de veracidad que el entrevistado o el paciente te esté diciendo verazmente aquello que está ocurriendo, que no se oculte información, porque eso haría que el proceso fuera más lento o se viera interferido por esconder información. También es importante que dentro de esa estructuración del rol de entrevistado-entrevistador, pues tú le des a ese entrevistado, a ese paciente, le des el apoyo y la seguridad de que su intimidad va a estar resguardada. Es decir, la confidencialidad, que es una obligación ética. Luego, le vas a decir que es semiestructurada, que tú vas a hacer diferentes preguntas y él va a ir contestando, pero que cuando haya la necesidad de profundizar más o hacer otro tipo de preguntas a raíz de esa respuesta que te está dando, se puede hacer. Que va a ser directiva, tú vas a dirigir. Es decir, él va a responder, pero tú estás dirigiendo. Eh, ya después de que tú estructuras ese rol, entonces ya entras de lleno a hacer la entrevista y el primer paso de esa entrevista, o el siguiente paso, más bien dicho, primero sería esta estructuración, pero no se pone como paso. El primer paso sería delimitar la conducta problema. Delimitar es poner límites, ¿ok? Encuadrarla. ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Con quién sucede? Entonces ahí tienes que buscar conocer el tipo de problema. Por eso se inicia con una descripción. ¿Ok? Describe el problema por el que has venido. Cuéntame. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué sucede? Y entonces ahí le puse un tiempo, 10, 15 minutos. A veces se puede ahondar más. Tú te puedes dar cuenta de que necesitas cambiar a la siguiente cuando es repetitivo. Vuelve sobre la misma información que te estaba dando, pues la repite una y otra vez. Hay que especificar las conductas que suponen problema. O sea, explíqueme con exactitud qué es lo que pasa o siente que le está causando un problema. ¿Ok? Porque tendemos a ser muy generales, entonces no vamos a obtener nada. No es la misma decir, es que a veces me siento mal, que es muy general, mal que es, a decir, ¿sabes qué? Me siento enojado cuando viene mi papá, cuando viene mi mamá, cuando estoy con mi hermano. Y después va a describir la última vez que ocurrió el problema. ¿Okay? ¿Cuándo fue la última vez que le ocurrió esto? ¿Por qué es importante? Porque a partir de ahí tú vas a saber cómo viene la persona, qué está pasando alrededor, y le pides que te lo describa. Se utiliza mucho la descripción porque es muy importante que tú como entrevistador estés obteniendo todos los datos necesarios para saber qué está sucediendo. Como no pudiste observar lo que pasó, entonces estamos limitados a poder hacer una valoración partiendo de la descripción
de la que hace el paciente. De ahí se pasa el segundo paso, que es ver la importancia del problema. O sea, describe el problema, pero ver qué tan importante es. Se pregunta por el impacto del problema en la vida cotidiana. ¿Cómo afecta este problema en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en las amistades? Luego, el impacto en las relaciones personales. ¿Cómo afecta este problema con las personas con las que me relaciono? Una cosa es el contexto y otra cosa son las personas. Y luego indagar sobre la importancia para el paciente. ¿En qué medida está interesado el paciente en solucionar ese problema? ¿Qué cree que ocurrirá con su vida si continúa con ese problema o si lo soluciona? ¿Ok? Y de ahí, partiendo de esta importancia del problema, ya tú puedes darte cuenta de hasta qué punto vas a obtener la colaboración del paciente. ¿Ok? Luego, en el paso 3, hay que medir los parámetros de la conducta. Es decir, con qué frecuencia sucede, el número de veces que la conducta sucede en el tiempo. ¿Esto le ocurre a diario? ¿Cuántas veces al día, a la semana o al mes? Y tú ya estás haciendo un recuento. Entonces vas a hacer una escala, una línea base, se le llama, donde tú vas a medir esa frecuencia. Porque a partir de esa línea base, tú vas a saber si la intervención está siendo efectiva. Porque se supone que debe disminuir la frecuencia, debe disminuir la duración, porque esa es la siguiente pregunta. En la última ocasión, ¿cuánto duró ese episodio? ¿Suele ocurrir siempre? ¿A veces? ¿No hay ningún momento en el día en que no tenga ese problema? Porque cuando viene un paciente por lo regular, el paciente va a decir, es que todo el día me siento mal, todo el día estoy en depresión, todo el día tengo ansiedad. Y cuando tú lanzas esa pregunta de la duración, entonces se va a dar cuenta el paciente que, no, pues de tal hora a tal hora. Entonces tú vas a saber, porque a raíz del contexto que te dé, ok, a tal hora, ¿quiénes están? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está sucediendo? Luego también se mide la intensidad. ¿Cómo gradúas la intensidad? Y se gradúa por lo regular del 0 al 100. El comportamiento que usted está teniendo, gradúamelo del 0 al 100. Entonces, ¿qué tan intenso es? Y en esa escala la persona, pues es lo siento muy fuerte, le voy a poner un 90, un 90. Entonces tú ya sabes que es demasiado fuerte. Y cuando ya intervengas, entonces, si esa intensidad disminuye al 50, quiere decir que está siendo efectiva. Y también pues es describir la última vez que tuvo más intensidad. Siempre en la descripción se busca el comienzo y el final. Se busca el cuándo, el cómo, ¿ok? Luego se pasa a los determinantes del problema. La posible estimulación previa externa y del propio sujeto. Es decir, en qué situaciones aparece, en qué lugares, con qué personas, a qué horas, qué días aparece. Luego, posibles cambios estimulares posteriores. ¿Qué hicieron o le dijeron las personas después de que apareció esa conducta? De encontrarse, que se encontraban con usted cuando apareció esa conducta. ¿Qué les ocurrió inmediatamente después? ¿Le pasó algo o no? ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? ¿Qué hizo inmediatamente después? Eso hace que la persona empiece a reflexionar sobre lo que está pasando en su contexto y qué variables pueden estar eh, afectando o influyendo para que esa conducta sea más fuerte o sea más débil. Eh, y luego finalmente se saca una hipótesis sobre el mantenimiento de la conducta. Si es una respuesta incondicionada que se dio de forma natural, innata, si es una respuesta condicionada, operante, que está buscando algo, ¿okay? Que quiere una consecuencia, si es un proceso de escape, está evadiendo o escapando de algo, si es un proceso de reforzamiento positivo porque está buscando que lo refuercen, si es un proceso de reforzamiento negativo porque le quitan las cosas, le quita aquello que lo estimulaba a actuar. Si es estimulación discriminativa, solo pasa en un lugar o en otro. Si es extinción, si es proceso de castigo. Y aquí pues tienes que estar familiarizado con lo que es el modelo conductual para poder comprender y poder dar una hipótesis sobre lo que está sucediendo con el paciente. Y el quinto paso es la evolución, cómo evoluciona, cómo se desarrolla. Entonces se busca el origen, ¿ok?
pasa sobre el origen. ¿Cuándo comenzó ese funcionamiento a ser un problema? ¿Cuándo se dio cuenta por primera vez que esto que sucede suponía un problema para usted o para los otros? Porque se va a situar la persona y va a decir, no, pues hace un año, hace 6 meses, hace 3 meses. Entonces empiezas a indagar en la historia. Desde que se presentó este problema, ha habido periodos en los que las cosas fueron peor o mejor. ¿Ok? Y finalmente, buscas las inferencias que el mismo paciente tiene sobre la causa de ese padecimiento. ¿A qué causas atribuye la aparición del problema y sus oscilaciones? Entonces, si te das cuenta, todo esto te va llevando a lo que es el sexto paso, que es cómo se enfrentó al problema. ¿Ok? ¿Cómo sucede su origen? ¿Quién está? Luego, ¿cómo se enfrentó? ¿Qué cosas ha hecho hasta ahora para solucionarlo? Porque tal vez las cosas que haya hecho para solucionarlo no le funcionan. Entonces, a veces, como organismos humanos, queremos repetir la misma conducta. Sin embargo, no obtenemos la solución del problema, pero ahí estamos repitiendo la misma conducta. Entonces la pregunta es, ¿por qué sigo repitiendo la misma conducta si no estoy obteniendo la solución del problema, los beneficios de esa problemática? Luego se hacen objetivos, ¿ok? Haces que el paciente genere sus objetivos. Me gustaría que me describiera con todo detalle cómo le gustaría a usted comportarse. Eso es lanzarlo al futuro, ¿ok? ¿Cómo te comportarías eh, en esas situaciones que ahora le resultan problemáticas y que tú puedas decir que estás funcionando de una manera regular, que es funcional? ¿Cómo tendría que ser su funcionamiento concreto para que consideres que ya no está el problema? Y como tú lo lanzas al futuro, entonces la persona ya te va a estar dando soluciones sobre su problemática. Desde otros modelos, especialmente el modelo de la terapia sistémica de solución de problemas de O'Hamblin, pues se trabaja mucho en eso. También Giorgio Nardone tiene cierta bibliografía dentro de la terapia breve estratégica, ¿ok? Pero aquí, como estamos en el modelo conductual, nos quedamos en ese objetivo. Y finalmente, concluimos con esa expectativa de la intervención psicológica. ¿Qué espera usted conseguir al finalizar esta intervención? ¿Cómo cree que le irá con esta intervención? ¿Qué expectativas tiene? Es bien importante porque aquí tú vas a saber si la persona pues realmente está convencida de que el proceso le va a ayudar o le va a afectar, o los diferentes sesgos que puede tener sobre lo que es una intervención. ¿Cuándo se finaliza? Pues se va a finalizar esta entrevista primero cuando tú tengas suficiente información para saber si es un problema psicológico o no lo es. Si no es un problema psicológico, entonces tendrías que enviarlo a otras, porque si es biológico, pues tendrías que enviarlo al médico. También tienes que corroborar si tienes suficiente información para establecer una hipótesis. Esto tú se lo debes de informar al paciente. Al realizar la última pregunta, tú le tienes que decir, ¿sabes qué? Con esta última pregunta concluimos, ¿tienes algo más que añadir? ¿O te gustaría profundizar en alguna pregunta de las que te has realizado? No es conveniente, y esto hay que tenerlo muy claro, informar al paciente sobre el resultado de la entrevista. No, ¿por qué? Porque la tienes limitada. Y mucho cuidado porque por lo regular las personas, cuando están en ese proceso terapéutico, les gustaría conocer rápido cuál es su problemática. Y déjenme decirles que no hay magia, ¿ok? Es una labor de investigación que se está haciendo dentro de la misma problemática, y que para que sea lo más veraz posible, lo más acercada a la realidad, pues se tiene que tener bastante información. Bueno, hasta aquí dejamos lo que es este modelo, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, háganmela saber sobre la entrevista conductual. Espero haya quedado claro y pues traten de ahondar más en el tema. Pues es una información de labrador, modificación de la conducta, para que ustedes también puedan acceder a ese material y ahondar más sobre qué significa hacer una entrevista conductual. Hasta aquí el video, nos vemos el próximo video.